Arrancamos Pulso Económico hoy, como siempre, echando un vistazo a los mercados. El IBEX 35, hoy un cierre positivo, favorable. Subimos 0,95%, cerramos un poquito por encima de los 7.000 puntos, 7.020,90. Bueno, no está del todo mal. ¿Quién prospera y quién pierde expectativas en la sesión de hoy? Pues lo vamos a ver enseguida. Hoy aumenta y bastante CaixaBank, que gana 5,09. En segundo lugar, otro banco, Bankinter, 4,89. Y en tercer lugar, Mapfre, compañía históricamente ligada a Caja Madrid, que hoy recupera 4,67 al hilo de las expectativas por la fusión CaixaBank-Bankia. Entre las tres que más pierden posiciones hoy, IAG, en primer lugar, la que más pierde, 3,46. El grupo hotelero Meliá, ya imaginarán por qué, 3,07%. Y ENCE, que hoy pierde 2,34%. Y ahora vamos a ver los temas que van a ser el objeto del Pulso Económico hoy. Bueno, pues hablaremos de que la OCDE gana pulso, pero España no, que nuestro país se descuelga con los peores datos de crecimiento y empleo y, sin embargo, nuestra ministra de Economía, Nadia Calviño, sigue pensando que estamos en plena reactivación económica. ¿Qué digo? Y no solo eso, cree que el ritmo de recuperación del empleo va pues viento en popa. Y también hablaremos, claro está, de fusiones bancarias. Ya saben, después de lo de CaixaBank y Bankia, ahora Bankia se ha clavado en bolsa y ahora la expectativa está en el BBVA y el Sabadell, donde hay una noticia. Torres y Oliu, los presidentes de ambas entidades, empiezan a acercarse. De eso y de todo lo que concierne a la economía hablamos a continuación y ya les presento a nuestros invitados. A mi derecha ya se encuentra aquí don Antonio Banda, CEO de Philcapital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a mi izquierda, doña Alexandra Arón. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Que, bueno, pues viene del Schiller International University. Vamos con el primero de nuestros asuntos. ¿Cómo es posible que, viendo los datos de la OCDE, los responsables de la economía española no se sinceren y digan, bueno, pues vamos a, estamos donde estamos, reconozcamos las cosas, España no está en lo peor de todos esos datos de la OCDE. Sin embargo, Nadia Calviño, que tienen que saber ustedes que porque es una persona muy bien educada y, en fin, y además es un pozo de sabiduría si se compara con el resto del gobierno, tienen que saber el mote que le han puesto en Moncloa. La llaman la Petite Larousse. La consideran como un gran enciclopedia de conocimiento. Así está Moncloa y así está el gobierno. Bueno, en cualquier caso, ¿qué dice Calviño? Que estamos en una reactivación económica poco más o menos que ejemplar. Creo, señoría, honestamente, que si todos actuamos juntos, si todos ayudamos a encontrar soluciones en lugar de provocar tensión y enfrentamientos, España cuenta con suficientes fortalezas y activos para salir de esta situación tan complicada. Mire, señor Espinosa de los Monteros, es verdad que estamos viviendo una situación muy dura. La caída del Producto Interior Bruto del segundo trimestre de este año no tiene precedentes en tiempos de paz. Desde el primer momento, el Gobierno ha puesto en marcha una red de seguridad para apoyar a las empresas, a los trabajadores, a las familias, que, por cierto, ha sido apoyada y convalidada por esta Cámara, que ha sido fundamental para evitar una situación aún peor. Sabemos que ha habido un punto de inflexión al finalizar el proceso, el periodo de hibernación, y que, por tanto, la reactivación económica se ha puesto en marcha. Y sabemos también que todos los que enfrentan salud y economía están planteando una falsa dicotomía, puesto que la economía no puede ir bien si no controlamos los inevitables rebrotes. Y por eso nuestro mensaje al conjunto de la población es tan claro, tan firme y permanente, de que todos tenemos que estar unidos para hacer frente a nuestro verdadero enemigo, que no es sino el virus. Bueno, pero los rebrotes no van a ser los responsables de la desaparición de tejido empresarial, de la desaparición de autónomos y de la mala marcha del empleo, que según esta señora también es ejemplar, que va a muy buen ritmo. Alexandra, ¿qué te parece? Bueno, por supuesto, ahora mismo no vamos a buen ritmo. Estamos hablando de datos del segundo trimestre. Eso quiere decir que los estamos comparando con el primer trimestre. O sea, lógicamente España saca unos datos de Producto Interior Bruto de menos 18 algo, menos 18,5, comparado con la eurozona, y pues son muchísimo mayores. 7 puntos por debajo. 7 puntos por debajo, pero entonces diríamos, bueno, ¿pero por qué estamos recuperándonos ya? Por supuesto que no, y todavía queda. No sé si ella ha dicho, ahí voy a jugar un poco a favor de Calviño, se ha dicho, bueno, la reactivación para 2020-21, ¿vale? Nos queda todavía un invierno bastante largo y duro, llenos de ERTEs, que se convertirán en ERES, de impagos, etcétera, etcétera, etcétera.
todavía nos queda, no estamos, pero bueno, espero que para 2021 y sobre todo va a depender en noviembre, un diciembre, pues ya no cuento ni con septiembre, octubre, noviembre, diciembre de un rebrote. En otras palabras, estábamos hablando antiguamente de una recuperación en V, que sería una caída y una recuperación automática, que no la estamos viendo. Ahora mismo vemos un poco una tendencia lateral que estamos esperando y vamos a ver qué pasa. Según esta señora, estamos en una V asimétrica, que nadie la ve más que ella, porque es más, hay expertos que dicen que la recuperación, los primeros compases de la recuperación económica, parecen ahora debilitarse. Don Antonio Banda. Bueno, tenemos al gobierno que está en esa actitud que lleva desde que ha cogido el poder, ¿no? O sea, al final tienen unos elementos claves, que es decir las cosas, pero luego no ejecutarlas. O sea, al final es una política pura de propaganda que lo que nos lleva es que estemos todos perdidos, ¿no? El empleo está perdido, el crecimiento económico está perdido, la capacidad de creernos qué nos va a pasar. Hoy hemos tenido el ejemplo, ¿no?, de que el presidente del Gobierno decía ayer que era necesario aprobar los presupuestos para que Europa nos tomase en cuenta y resulta que luego sale Europa diciéndole que no. O sea, estamos en una situación que es bastante increíble, sobre todo porque la situación, tanto sanitaria como económica, es muy grave. Por lo tanto, las medidas se tienen que tomar de verdad, ¿no? Y no sirve ir al Parlamento, hacer una especie de discurso de capacidades y luego no ejecutarlo. Insisto, la falta principal de este Gobierno es su capacidad de ejecución, porque el principal problema del Gobierno es que no tiene mayorías. Entonces, tiene que ir apoyándose en gente que está contra España, está contra la posibilidad de crecer, porque lo que quieren es que... Y contra las empresas, como elemento motor central de cualquier recuperación. Fíjense, estamos en el dinero que llega de Europa. Se va a destinar a proyectos que a Europa le convienen, le interesan, verdes, tal cual, no sé qué. Está muy bien, está muy bien. Cuando lleguen estará muy bien, todavía aplaudiré con más fervor. Ahora bien, hay otros países en Europa que lo que están es apuntalando lo que tienen. Apuntalar no significa invertir en cosas nuevas, ideas que tal, que cambien el mundo, que está muy bien, todo eso está muy bien, pero ahora lo que toca es apuntalar lo que tenemos, que no cierre ni una empresa más, que sean ayudados y no desayudados, que no sean impelidos a echar el cierre los autónomos, que en fin, que se trabaje en la liquidez, en que las empresas tengan cierta soltura para... Aquí nada, no se sabe nada. Esto de los ERTEs, ¿podrán despedir los empresarios si están en ERTE? Pues todavía no sabemos nada, ¿no? Y el ejemplo lo tenemos ahí al lado, en Francia. En Francia, con un presidente del gobierno nuevo, acaba de llegar, hace falta apuntalar lo que tenemos. Plan de contingencias nacional para apuntalar lo que tenemos, 100.000 millones de euros. Lo van a ver a continuación. El gobierno español se está quedando solo en su descabellada política de anunciar subidas de impuestos en plena crisis, porque Francia acaba de anunciar su plan de choque contra el coronavirus. Con proyecciones que apuntan a una caída del PIB cercana al 11%, los planes del Elíseo pasan por inyectar alrededor de 100.000 millones de euros en la economía del país, articulados a través de inversiones, subsidios y rebajas fiscales. Al contrario de lo que ocurre en España, nuestros vecinos franceses no tienen previsto revisar la presión fiscal al alza, sino que plantean su reducción a la baja. El primer ministro Jean Castex se ha comprometido a recuperar en menos de 2 años todo el empleo perdido por la pandemia. En el pasado se han elevado los impuestos en momentos de crisis. No reproduciremos ese error. Aumentar los impuestos debilitaría nuestro crecimiento y enviaría señales negativas tanto a los hogares como a las empresas. Por tanto, no habrá un aumento de impuestos, sino un plan masivo y ambicioso basado en la competitividad, la cohesión social y la transición a una economía más sostenible. Para poner en perspectiva el alcance de las medidas anunciadas, Castex recordó que los 100.000 millones anunciados en 2020 suponen casi 4 veces más que los estímulos movilizados en la crisis de 2008 y equivalen casi a 1/3 del presupuesto anual de las administraciones públicas. Es, por lo tanto, el plan más grande y masivo que se ha anunciado hasta ahora en Europa. También, al contrario que el gobierno español, los franceses se cuidan mucho de vender humo diciendo que la recuperación está en marcha. Macron ha reconocido que la salida de la recesión y el regreso a los niveles de producción anteriores a la pandemia no se producirá hasta 2022.
El 40% del dinero necesario para financiar estas actuaciones saldrá de los fondos aprobados por la Unión Europea para combatir la crisis de la COVID-19. Aunque el desembolso de esos 40.000 millones no será inmediato, Francia aumentará inicialmente su endeudamiento público, que hoy ronda el 120% del PIB. No obstante, el Gobierno estima que el impacto sobre la deuda no será significativo en el medio y largo plazo, puesto que el desbloqueo de los fondos comunitarios compensará las tensiones iniciales y el efecto sobre el crecimiento reducirá el peso relativo de la deuda. Las ayudas directas a familias o personas en situación de vulnerabilidad son apenas el 1% del presupuesto, mientras que el resto de los fondos está vinculado a líneas de apoyo directo a las empresas o reducciones de la fiscalidad aplicada al sector privado. ¿Qué diferencia, don Antonio? Total. Ya lo decía Reagan, que lo que de verdad necesitamos, cuando das una subvención, la principal es tener empleo. Y eso lo dice este plan. Al final hay que buscar crear empleo y poco más, porque eso lleva a que todos los demás, todos los que están relacionados con los que tienen un trabajo, pues empiecen a ver la salida, ¿no? Si tienes una economía que está parada, si tienes una economía que no levanta cabeza y tu idea es no presentar los números de cómo levantarla, que es nuestra situación, porque aquí se habla mucho pero no tenemos ningún plan concreto. Efectivamente, Francia siempre ha sido un modelo. Tienes que presentar los números, te podrá salir o no, pero el plan lo tienes delante y lo que haces es ejecutarlo. Aquí, insisto, nos falta ejecución porque no tenemos esa capacidad. Nos hemos convertido nos falta ejecución y plan. Eso es. No tenemos plan porque no tenemos ejecución y no tenemos ejecución porque no tenemos plan. Señora Arón, ¿cómo lo ve? ¿Le ha gustado la idea? Si ponemos dinero público en rebajar impuestos, esto igual se pone el motor de verdad en marcha. A ver, ¿cómo se consigue el empleo? Sería la pregunta. ¿Cómo conseguimos empleo? Invirtiendo. O sea, si nosotros atraemos inversión, es como generamos ese empleo. ¿Y cómo generamos ese empleo? Pues por medio de las empresas. Así que no, vamos, más impuestos en este momento tampoco lo veo muy claro. La atracción de la inversión sería la solución para conseguir más empleo. Lógicamente, ¿cuáles son los riesgos actualmente en una empresa? Una empresa de un país que ha pasado de una primera crisis, que estábamos en una burbuja inmobiliaria, los que, llamémoslo así, murieron en esa burbuja inmobiliaria ha pasado a la parte del turismo, entonces los que están en turismo ahora, lógicamente, otro bofetón. COVID, bofetón, y ahora ¿qué hacemos con las empresas? ¿Cuáles son los riesgos de la empresa? Los costes que tienen. ¿Qué costes tienen? Pues derivados de muchas partes para esa empresa, no solamente un ERTE. ¿Vale? Entonces, esos costes, ¿qué va a pasar con ellos? Van a morir esas empresas y necesitamos revivir esas empresas para que por lo menos empecemos a dar signos a principios del 21. Y lo que es una visión completamente equívoca es decir, no, el problema de las empresas es de los empresarios. No, esto es una economía y las empresas son el factor de la recuperación, como dice el plan italiano, del cual les he hablado innumerables veces. Bueno, vamos a hablar de bancos y de fusiones de bancos, que es el tema de moda, don Antonio Manda. Hoy parece que Bankia se ha clavado en bolsa, no así CaixaBank, que tiene un interesante aumento. Hay ya conversaciones en marcha entre el presidente del BBVA y el presidente del Banco Sabadell. ¿Y qué expectativas da esto a los inversores de los 4 bancos implicados? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que lo que sí que está claro, y parece que eso está reflejando el precio y la cotización de las compañías que ya han dicho que están en negociaciones, pero parece que lo van a anunciar muy rápidamente, es que en un acuerdo en el que CaixaBank es el fuerte, Bankia va a tener que reajustarse, ¿no? Y reajustarse fundamentalmente en lo que hemos visto en la valoración hoy. O sea, Bankia tiene el acuerdo con Mapfre, que es de toda la vida, en el que toda la parte de seguros está dependiendo de ellos y eso lo tiene que cerrar, porque Caixa tiene a su vez Vida Caixa, que es la gran compañía y una de los motores de los ingresos del banco, ¿no? Por lo tanto, lo que viene claro es que al ser el ganador Caixa, veremos que se elimina prácticamente todo ese acuerdo con Mapfre y que Bankia se queda sin ese... ¿Y entonces cómo explica que suba Mapfre? Bueno, porque Mapfre va a cobrar por la salida. O sea, si Mapfre tiene el acuerdo firmado con Bankia, lo que van a hacer es cerrar el acuerdo y pagarle una indemnización porque ese acuerdo tiene unos plazos y tiene por lo menos una garantía de ingresos para Mapfre que no se va a cumplir. Por lo tanto, Mapfre va a recibir esa indemnización que hace poco la hemos visto, que ha sido en el caso de Caser,
que ha tenido que pagar a aquellos con los que ha cerrado el acuerdo y los ha sacado de la situación. Señor Arón. Pero, a ver, esa fusión, entre más rápido ahora mismo se haga, yo creo que cobra más sentido. ¿Por qué? Porque ¿qué esperamos? La del BBVA. No, la de CaixaBank. La de CaixaBank, hablo de la de CaixaBank, digo que entre más rápido se haga, mejor o cobra más sentido. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que esperamos en los próximos meses? ERTES, o sea, los ERTES convertidos en ERES, o sea, más impagos de las familias. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, que los bancos ya saben que va a haber más impagos, eso que quiere decir que no van a tener grandes beneficios, que ya se veía venir todas las fusiones en la banca española, yo creo que eran evidentes, o sea, y ahora mismo están en la mira, no sé, Bankinter, Abanca, La Cucha, o bancos más pequeños que estarán en la mira para las fusiones. Bueno, pero ¿qué expectativas levanta esto para los inversores? Banda. Bueno, hay un elemento fundamental, que es la valoración de la industria bancaria. Está sobrevalorada, ¿no? O sea, lo que al final estamos provocando en España es que esa industria se tiene que reducir en número y la reducción, que es una reducción en base de costes, es una reducción de empleo, ¿no? Entonces, al darse ya la salida con el anuncio de Caixa y Bankia, probablemente antes de cierre del mes y desde luego antes de cierre del año vamos a ver que el total de la industria bancaria se va a quedar reducida a 3 bancos, o sea que no vamos a tener muchos más. Es probable, como has comentado, que esté ya también muy avanzado BBVA con Sabadell, pero luego tenemos todas esas cajas medianas pequeñas, tenemos Bankinter y Bancamarch, y probablemente eso sea al final un consolidado de un solo banco. Entonces, eso es el gran cambio, que además es obligatorio porque la industria está obsoleta, no tiene capacidad de reacción, está sobredimensionada en empleo, o sea que ese cambio se va a producir sí o sí. Vamos a los mercados internacionales. Parece que hay una corrección bastante obvia en los valores de carácter tecnológico. Tesla, por ejemplo, la compañía de los coches eléctricos, que encumbró a su fundador Elon Musk a una riqueza descomunal, pues se ha hundido en bolsa, ha perdido más del 20% en bolsa. ¿Por qué corrigen las tecnológicas, señor Arón? Hombre, la tendencia de las tecnológicas a corregir yo creo que ya es un abuso de lo que ha pasado un poco muy caliente ya, ¿no? En el verano. No todo, la tendencia normal de un mercado de valores, lo normal es que suba, pero no podemos ver que un mercado siempre va a subir. De todas maneras, hablando de Tesla, ha corregido, ¿vale? Pero ¿cuánto había ganado? ¿500%? Entonces, vale, lo entiendo. Luego, la riqueza de, ¿cómo se llama? Musk. Correcto. ¿Cuál es su 100 y tantos mil millones de dólares? Y ahora le han dado un pellizco. Bueno, un pellizquín, ¿no? Pellizquín. Por sí. cierto que ese tipo no es norteamericano, es sudafricano. A ver, Banda, explíqueme usted lo de las tecnológicas, ¿qué está pasando ahí? Bueno, muy fácil. Al final la situación es que efectivamente el mercado ha reconocido un valor, les ha llevado un precio y ahora está diciendo que esto tiene que reducirse, que no. Hay muchísimas de las compañías que estaban marcando máximos en el Nasdaq que, como le pasa a Tesla, no tienen todavía beneficios y probablemente no los tengan en los próximos 10 años. O sea, volvemos a la burbuja tecnológica de los años de finales de los 90. Hablando de burbujas, la farmacéutica, que no se nos puede escapar hoy, ¿qué repercusiones ha tenido para la farmacéutica AstraZeneca el frenazo, el parón de la vacuna? Bueno, fundamentalmente que la subida del mercado venía porque había reconocido que estaba muy avanzado. Esto pasa siempre en compañías farmacéuticas. Cuando tienes en la línea de salida un producto que además, en este caso, es un producto de eficiencia, como es una vacuna contra el coronavirus, todo el mundo lo está mirando. Y no se pueden permitir un error. En cuanto han visto que hay algo que no funciona, desde luego lo hacen público para que refleje la acción lo que ha pasado. Lo que a mí no me ha quedado muy claro es el error. ¿Es simplemente un efecto secundario leve? Porque yo puedo tomar una vacuna y me puede dar algo de fiebre, un dolor de cabeza. Aquí me remito al comunicado de la implicada AstraZeneca, reacción adversa grave. Parece que una de las cobayas humanas sufrió una mielitis transversa y eso da frenazo a la expectativa. Uno de la fase 2 en el Reino Unido. Bueno, eso lo consideran un contratiempo, ya digo, grave. Pero bueno, más allá que eso, se han desinflado las expectativas. Bueno, se han desinflado, yo creo que seguirán, ¿no? Al final tendrán que llevarlas adelante y esto no es la primera vez que pasa.
simplemente pues ahora es el boom de esta noticia, pero seguirán adelante, lo sacarán y necesitamos la vacuna. ¿Cómo lo ves tú, lo de AstraZeneca? Bueno, yo creo que efectivamente, no sé si AstraZeneca, pero esto es una competencia, ¿no? O sea, que están todos ahí y hemos visto que además tienen un apoyo por parte de los gobiernos que es superior a lo que ha pasado en otras ocasiones, ¿no? Con temas no tan parecidos, porque esta situación es única. Desde luego, los gobiernos están dispuestos a que algunas de estas farmacéuticas se salten algunos de los pasos que normalmente en una situación normal no se saltarían. Bueno, hacen bien en las farmacéuticas en ser cautelosos, porque lo importante no es tener la vacuna, sino que sea eficaz. Y en eso no les vamos a hacer ningún reproche, porque se les está exigiendo, todo te empuja a que en diciembre tengas a mano la vacuna, y a lo mejor eso pues no es humanamente razonable, sobre todo teniendo en cuenta el poco tiempo que han tenido para investigarla y para desarrollarla, y ahora pues para producirla habrá otra carrera, me temo. En fin, muchísimas gracias a ambos por su presencia en el programa y a todos ustedes por su interés y atención desde sus hogares. Les espero mañana aquí como un clavo a las 6:30 de la tarde, ¿eh? No nos falláis. Yo desde luego no les pienso fallar.